estudiantes, en este video el problema de divisibilidad, problema número 5 del tema 21, vamos a modelarlo. Les pediría que puedan estar atentos para resolverlo. Vamos a leer el enunciado, dice lo siguiente: al dividir los números a, b y c entre 7 se obtiene como residuos tres números impares consecutivos. Halla el residuo al dividir a, b, c entre 7. Bien, vamos a dividir los números a, b, c entre 7. Acá tenemos un esquema, ¿no?, de división entre 7. No nos hablan más de ello, solamente nos dicen que los residuos son tres impares consecutivos. Bueno, ¿cuántos impares consecutivos conocemos nosotros? Bastantes, ¿verdad? Empecemos por el 1, el 3, el 5, el 7, el 9. Estos son los números impares, son consecutivos todos ellos. Pero dentro de la división, el residuo no puede ser mayor que el divisor. Es decir, si un número tú lo divides entre 7, máximo, el residuo máximo que puedes obtener es 6. Si estamos hablando de un residuo por defecto, ¿no? Y como no nos indica qué tipo de división es, nosotros asumimos que es una división por defecto. Por lo tanto, los números, los residuos no deben ser mayores de 7. Debe ser como máximo 6. Así que empezamos a descartar todos estos residuos que son mayores que 7. Incluido el 7, tampoco puede ser 7 el residuo. Entonces nos quedamos solamente con tres impares consecutivos, que son el 1, el 3 y el 5. No sabemos a ciencia cierta cuáles son los residuos de cada uno, pero no nos interesa mucho, ¿no? Ya que lo que nos pide a nosotros es hallar el residuo al dividir ABC entre 7. Entonces estos residuos 1, 3, 5 los vamos a colocar en cualquiera. Digamos que el residuo de dividir A entre 7 es 1, el residuo de dividir B entre 7 es 3 y el residuo de dividir C entre 7 es 5, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestros tres residuos y de esa manera podríamos nosotros determinar eh, si A es un múltiplo de 7 más 1, por ejemplo, ¿no? Recordemos que al dividir entre el residuo nos indica que ese número no es múltiplo. Para que A sea múltiplo de 7, el residuo nos debió haber dado 0, igual con B, igual con C, pero podemos concluir lo siguiente, entonces, que A es igual a un múltiplo de 7, ¿no? Es un múltiplo de 7, eh, vamos a colocar ahí el cerito, más 1, ¿no? Múltiplo de 7 más 1. De igual manera, B es igual a un múltiplo de 7 más 3, ¿sí? Más 3. Y que C es igual a un múltiplo de 7, haciendo la aclaración, no es grados, no es 7 grados, es múltiplo de 7 más 5, ¿no? De esa manera podemos ahora buscar los que nos piden a nosotros. Nos dicen hallar el residuo de dividir ABC entre 7, ¿no? Por ejemplo, aquí el residuo de dividir A entre 7 es 1, el residuo de dividir B entre 7 es 3, el residuo de dividir C entre 7 es 3, es 5, perdón. Entonces, nosotros necesitamos hallar ABC para ver qué múltiplo de 7 más cuánto, más qué residuo me da. Vamos a multiplicar entonces ABC. A por B por C sería igual a multiplicar, reemplazando múltiplo de 7 más 1, multiplicado por múltiplo de 7 más 3, que sería el B, ¿verdad? Y multiplicado por múltiplo de 7 más 5, ¿no? Entonces ahí vamos a multiplicarlo miembro a miembro. Y para eso vamos a recordar una propiedad muy interesante, ¿no? Algo que tú te acuerdas cuando hay multiplicación de números que son múltiplos. Entonces, vamos a aplicar la propiedad rápidamente. Acá abajo, entonces, esto sería igual. ¿Cuánto es múltiplo de 7 más 1 por múltiplo de 7 más 3? Recordemos que cuando tenemos una multiplicación de múltiplos con residuos, el resultado sería un múltiplo de 7 simplemente más el producto de los otros dos números, de los residuos. En este caso, 1 por 3 sería 3. Listo, se acabó. Ese es el producto de los dos primeros múltiplos. Y quedaría un múltiplo de 7 más 5, ¿verdad? Entonces ahí lo colocamos. Seguimos abajo, entonces. Ahora nuevamente aplicamos la propiedad múltiplo de 7 más 3 por múltiplo de 7 más 5 es, nuevamente colocamos el mismo múltiplo de 7, solamente que
lo que continúa es el producto de 3 por 5, que sería 15, y ahí estaría ya la multiplicación de ellos. Finalmente, para reducir este residuo, recordemos que el residuo no debe ser mayor al múltiplo en este caso. Entonces, este 15 podemos desdoblarlo de la siguiente manera. Como queremos convertirlo en múltiplo de 7, el 15 lo vamos a colocar como 14 más 1. Lo vamos a desdoblar como 14 más 1. Y tú sabes que el número 14 es un múltiplo de 7, correcto. Múltiplo de 7 más 14 es otro múltiplo de 7 y finalmente más 1. Acá estamos aplicando ya las propiedades. Y finalmente, al sumar dos múltiplos de 7, el resultado es otro múltiplo de 7 y finalmente nos quedamos solamente con el 1. Ese sería el resultado de multiplicar A por B por C. Ahora sí nos vamos a la pregunta. La pregunta nos dice lo siguiente. Hallar el residuo de dividir ABC entre 7. Si nosotros dividimos ABC entre 7, lo que nos va a quedar como residuo solamente es la unidad, es decir, el número 1, ¿verdad? Entonces, esta sería nuestra respuesta a nuestra pregunta, ¿no? Ya que hemos multiplicado A por B por C y eso nos ha dado como resultado un múltiplo de 7 más 1, por lo cual el residuo sería 1. Muy bien, estimados estudiantes, recordemos entonces repasando otras operaciones con múltiplos. Conmigo será hasta un siguiente video. Muchas gracias y cuídense. Hasta luego.